Servicio de Administración Tributaria. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Programa de formación. Especialidades SAT. Amparo. Licenciado Carlos de Silva Nava. Tema 2. Teoría del amparo. Subtema 2.4. Interés en el amparo. Parte 1 de 4. Vamos a tratar el tema del interés en la promoción del juicio de amparo. Las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y de amparo han producido problemas muy interesantes y novedosos. Entre ellos encontramos el relativo a la introducción en la materia de amparo del llamado interés legítimo. La actual fracción primera del artículo 107 constitucional señala que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Con anterioridad a esta reforma, solo se reconocía para efectos de la procedencia del juicio de amparo el llamado interés jurídico, que conceptualmente se relacionaba, contrario sensu, con el interés simple. Según la teoría y la jurisprudencia mexicanas, el interés jurídico es un interés legítimamente tutelado. ¿Qué significa esto? El hombre, la persona, puede tener muchos intereses, deseos, apetitos de muy diversa índole. Puede tener intereses artísticos, puede tener intereses culturales, puede tener intereses deportivos, en fin, cuantos podamos imaginar. Pero solo algunos de estos intereses se encuentran tutelados por el derecho, por la normatividad jurídica. Esta tutela es lo que le da el carácter de jurídico al interés. Y el tema es importante del juicio de amparo porque, como su nombre lo indica, estamos frente a un juicio y en principio sigue las mismas reglas de cualquier juicio. Inicia necesariamente mediante la presentación de una demanda o, como se le conoce en derecho, el ejercicio de la acción. La acción consiste en la facultad o capacidad que tienen las personas de acudir ante los tribunales en ejercicio de sus derechos para incentivar la actuación del propio tribunal y, después de un procedimiento determinado por la ley, llegar al dictado de una sentencia mediante la cual se dirima un conflicto jurídico. Los elementos de la acción, o sea, de la facultad o derecho a demandar, son fundamentalmente dos: el interés jurídico y la pretensión. El interés jurídico
Es necesario porque si la finalidad de los juicios mediante los cuales el Estado ejerce su función jurisdiccional o su función como juzgador suponen la necesidad de resolver conflictos de naturaleza jurídica, porque el Estado no tiene por qué intervenir en la solución de conflictos que no tienen el carácter de jurídicos. El Estado no tiene por qué intervenir en la música, en los deportes o en cualquier otra actividad humana, solamente en aquellas actividades que están reguladas por el derecho y por lo tanto competen de manera fundamental al Estado. Debe haber pues un interés en promover la acción y este interés debe encontrarse jurídicamente tutelado. ¿Qué entendemos por interés jurídico? El interés jurídico supone la existencia de un derecho subjetivo. Lo que se aduce en juicio, ya sea para demandar o para contestar la demanda, es la existencia o inexistencia de los derechos propios del sujeto de que se trate. Así, si una persona pretende, mediante una demanda, le sea devuelto un bien de su propiedad, para acreditar su derecho debe a su vez acreditar que se es propietario, porque si no es propietario obviamente no puede plantear un conflicto de propiedad. Si va a defender su posesión, lógicamente debe acreditar que es un poseedor. O sea, el contar con un derecho subjetivo es un elemento indispensable para la promoción del juicio, pues si no se aduce ese derecho subjetivo, ese derecho del sujeto, el Estado no tiene por qué intervenir. El otro elemento del derecho de acción es la pretensión, es decir, que es aquello que se pretende, que es aquello que se quiere sea reconocido por el juzgador para dar pie a una sentencia favorable. En el primer ejemplo veríamos cómo el derecho subjetivo que justifica el interés jurídico es el derecho de propiedad. Y la pretensión radicaría en este supuesto en que le sea devuelto un bien del que se encuentra en poder o en posesión de otra persona sin tener derecho a ello. En estricta teoría se ha sostenido lo que se conoce como la autonomía de la acción. Es decir, la acción permite acudir ante los tribunales a fin de excitarlos a actuar, con la pretensión de obtener una sentencia que dirima un conflicto. Pero una cosa es el derecho a demandar y otra cosa es el derecho a obtener sentencia favorable. Sin embargo, debemos señalar que desde un punto de vista práctico debe existir alguna relación entre el interés jurídico y la pretensión, porque si por ejemplo la pretensión no es viable, no es factible, no podemos sostener la existencia de un interés jurídico,
porque sería tanto como entender que se tiene interés en obtener lo imposible. Por ejemplo, hace un tiempo relativamente corto, se planteó un juicio de amparo en el que una persona se inconformaba, solicitaba la declaración de inconstitucionalidad de la legislación en materia de tabaco. Pero resultaba que esta persona que promovía el amparo ni era fumador, ni compraba, ni vendía cigarrillos, o puros, o tabaco, no sembraba, etcétera, etcétera. Es decir, no tenía ninguna relación con el tabaco. Luego podíamos pensar que carecía de interés jurídico para oponerse a la ley del tabaco, que a él en lo personal no le causaba agravio jurídico alguno. ¿Cómo podría causárselo, por ejemplo, a personas a las que se les impidiere o condicionare la comercialización de este producto? Sin embargo, la Corte consideró que esta persona tenía interés jurídico porque el derecho a la salud está tutelado por la Constitución. Sin embargo, la Corte desestimó la acción de amparo, es decir, sobreseyó en el juicio, por estimar que en el caso no se podían producir los efectos propios de una sentencia de amparo, porque lo que esta persona pretendía es que se privare de efectos generales a la ley, lo cual mediante una sentencia de amparo es imposible, porque la sentencia de amparo solo puede producir consecuencias respecto de la persona que lo promueve y no de toda la sociedad. Observen ustedes el problema que planteó este criterio de la Corte. Tienes interés jurídico para promover el juicio, pero lo que estás solicitando es imposible. Lo cual sería tanto como aceptar que puede válidamente tenerse un interés en obtener lo que es imposible. En realidad, podríamos considerar, salvo el mejor criterio de la Corte, claro, que se estaba en presencia de un caso de falta de interés jurídico, pues no se puede tener interés en obtener lo que es jurídicamente imposible. De esta forma, el concepto de interés jurídico en el amparo es un elemento de la acción de amparo, de tal forma que si el interés jurídico no queda acreditado, demostrado en el juicio, el amparo deviene improcedente. Con anterioridad a la reforma que comentamos, solamente se hablaba de interés jurídico y de interés simple. Interés jurídico, ya lo hemos comentado, supone la titularidad de un derecho subjetivo. En cambio, el interés simple no supone esa titularidad y por lo tanto no legitima el ejercicio de la acción de amparo. Sin embargo, en la evolución del derecho y en materia de juicios contenciosos administrativos, empezó a surgir una figura intermedia que fue conocida con el nombre de interés legítimo. Lamentablemente,
no se ha encontrado en el derecho mexicano una definición clara y precisa del interés legítimo. Pero antes de continuar, quisiera hacer una precisión. Si el interés legítimo puede entenderse como un elemento de la acción contencioso-administrativa o como un elemento ahora de la acción de amparo, quiere decir que el interés legítimo tiene la calidad de interés jurídico, porque solo el interés jurídico puede dar origen a la tramitación y resolución en cuanto al fondo de un juicio de amparo. Por lo tanto, podríamos concluir en el sentido de que el interés jurídico puede subdividirse o clasificarse en dos. Primero, el interés jurídico propiamente dicho, y segundo, el interés legítimo como una variante del interés jurídico. Fin parte 1 de 4.